Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana más bien mixta, con las acciones globales avanzando un leve 0,3% luego de semanas fuertemente positivas. Por su parte, la renta fija global y los commodities retrocedieron un 0,53 y 0,29% respectivamente. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,97%, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 0,75% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con el IPSA mostrando un retroceso de menos 0,05%. En la misma línea, la renta fija muestra un aumento de 0,11% y el peso chileno revierte la apreciación vista anteriormente para pasar a depreciarse un 0,27%, teniendo un buen desempeño dentro de las monedas latinoamericanas que en su totalidad se depreciaron durante la semana. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos positivos para todos los mercados desarrollados, pero más bien negativos para los emergentes. En el lado de mercados desarrollados, sobresalen los retornos de Asia junto con Japón y Europa. En Japón, si bien la producción industrial estuvo por debajo de las expectativas, repuntó fuertemente con niveles de 2,8% mes contra mes, cuando el mes pasado estuvo en niveles de menos 4,2%. En Europa, el indicador de confianza económica estuvo fuertemente por sobre lo esperado y los datos inflacionarios fueron positivos al estar en línea con lo esperado por el mercado. En mercados emergentes, la situación en América Latina no fue tan positiva, con todas las monedas latinoamericanas depreciándose durante la semana y con un mercado laboral chileno debilitado, con una tasa de desempleo por sobre las expectativas con una cifra del 8,7%. Pasando a la renta fija global, vemos retornos negativos en los mercados desarrollados, tanto para el índice general, que retrocede un 0,53%, al igual que Investment Grade con un descenso del 0,65%. Por su parte, lo correspondiente a High Yield muestra un alza del 0,12%. Dentro de los emergentes, destaca High Yield con retornos positivos del 0,4% y para la TAM de 0,14%. Todo lo anterior en un contexto en que la medida favorita de la Fed, conocida como PCE, estuvo en línea con las expectativas, siendo una noticia positiva para el mercado. Desde un espectro general, las divisas operaron más bien negativas, con el euro, la libra esterlina y el yen japonés depreciándose un 1,29, 1,23 y 0,66% respectivamente. Lo anterior, luego de que las cifras de inflación para Tokio estuvieran por sobre lo esperado por el mercado, con un valor de un 2,6% año contra año, por encima del 2,2% visto el mes pasado. En emergentes se vio un espectro más bien negativo, liderado por el peso colombiano, depreciándose un 3,57%, mientras que el peso mexicano también tuvo un desempeño negativo del 3,13%. Por el lado de los commodities, vimos una semana de retornos mixtos. Por el lado de la energía, vimos un retroceso de 1,71% en el caso del petróleo WTI, por el contrario del gas natural, que tuvo un desempeño positivo del 5,19%. Lo anterior fue impulsado luego de que la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, emitiera un informe en donde se muestra que los inventarios de gas natural de Estados Unidos aumentaron en 33.000 millones de pies cúbicos, tras un aumento de 35 la semana anterior. El informe real resultó estar casi en línea con las expectativas de mercado, con inventarios que aumentaron, como dije anteriormente, en 33.000 millones de pies cúbicos durante la semana del 23 de agosto del 2024. En cuanto a los metales, vimos retornos principalmente negativos, con el cobre retrocediendo un 0,58%, mientras que la plata tuvo el mayor descenso en un 3,19%. Por el contrario, el hierro mostró retornos sorprendentemente positivos del 4,95%. Por el lado de los commodities de agricultura, destacaron los retornos positivos, con el trigo aumentando un 6,07%, seguido por la soya y el maíz, que aumentaron un 3,15 y 2,69% respectivamente. Pasando a la primera noticia de la semana, vemos que la inflación subyacente, también conocida como PCE, una métrica clave para la Reserva Federal, mostró un incremento moderado en julio, mientras que el gasto de hogares continuó siendo robusto, lo que indica que las autoridades han logrado de alguna manera manejar las presiones inflacionarias sin afectar gravemente a los consumidores.
En términos del gasto, los consumidores, que representan más de 2/3 de la economía, aumentaron su gasto en un 0,5%, ajustado por la estacionalidad de julio, de acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, coincidiendo con las expectativas de mercado. Por el lado de los precios, el índice PCE subyacente, que excluye los alimentos y energía, subió un 0,2% en julio en comparación con el mes anterior, tal como se esperaba. Esta tasa es la misma que la registrada en junio. En términos anuales, el PCE subyacente aumentó un 2,6% al igual que en junio, aunque los analistas encuestados por Reuters anticipaban un incremento del 2,7% para julio. Bueno, en lo que corresponde a los precios básicos menos la vivienda, otra métrica clave para la Fed, aumentaron solo un 0,1% en el mes. A medida que otros componentes de la inflación se suavizan, la vivienda ha demostrado ser obstinada, aumentando nuevamente un 0,4% en julio, según el informe publicado el viernes. Por su parte, los ingresos personales aumentaron un 0,3%, ligeramente más alto de la estimación del 0,2%, mientras que el gasto de los consumidores aumentó un 0,5% en línea con el pronóstico. El gasto continúa a un ritmo sólido a pesar de que la tasa de ahorro personal cayó un 2,9%, la más baja desde junio del 2022. En los últimos días, los responsables de las políticas, como el presidente Jerome Powell, han expresado su confianza en que la inflación está avanzando hacia este nuevo objetivo del 2% puesto por la Fed. De esta forma, se espera que la Reserva Federal pase ahora de centrarse casi exclusivamente en reducir la inflación a concentrarse, al menos en igual medida, en apoyar el mercado laboral. Aunque la tasa de desempleo sigue siendo baja, de 4,3%, ha tendido a aumentar durante el último año y las encuestas sugieren una aceleración de la contracción y una percepción entre los trabajadores que es cada vez más difícil de encontrar empleo. La atención se centrará ahora en el informe de nóminas no agrícolas de agosto, que se publica el viernes y que se espera que se muestre un aumento de alrededor de 165.000 según los analistas de Bloomberg. Pasando a nuestra segunda noticia, vemos que de acuerdo con las cifras entregadas por el Banco Central, el índice mensual de actividad económica IMACEC de julio de 2024 creció 4,2% en comparación con igual mes del año anterior, cifra muy por sobre el 2,4% esperado por el mercado, mientras que su medición desestacionalizada aumentó un 1% respecto del mes precedente y creció un 2,8% en 12 meses. En un mes que registró un día hábil más que en julio del 2023, el Banco Central explicó que el resultado se debió al crecimiento de todos sus componentes, destacando la contribución de servicios e industria. Por su parte, la producción de bienes aumentó 3,4% en términos anuales, resultado incidido por la industria y la minería, mientras que las actividades de los servicios aumentó un 5,3% en términos anuales, resultado que se explicó por los servicios de educación, donde se registró una semana adicional de clases por el cambio de calendario de las vacaciones de invierno. En esta línea, luego de conocerse los datos de actividades sectoriales que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, durante la semana pasada, que se pueden apreciar en el gráfico inferior derecho, para los analistas, el IMACEC del séptimo mes fluctuaría entre el 2,2 y 3,4%, dejando atrás el débil crecimiento de junio de solo 0,2%. Esto luego de que la producción industrial creciera un 3,6% año contra año y que la producción manufacturera un 5,1%, muy superior al menos 4,8% visto el mes pasado. De igual forma, la semana pasada observamos datos de mercado laboral, donde para el trimestre mayo-julio la tasa de desocupación fue de 8,7%. En 12 meses se registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales, explicada por el alza de la fuerza de trabajo, 2,4%, menor a la presentada por las personas ocupadas de 2,5%. Lo anterior en un contexto en donde mañana martes tendremos decisión de política monetaria y de acuerdo con la última encuesta de operadores financieros publicada la semana pasada, se espera que se mantenga la tasa de política monetaria, pero sí finalizaríamos el año con un recorte de 25 puntos base, situando la tasa en 5,25% para diciembre de 2024. Desde China, se observa que los motores de crecimiento restantes están mostrando signos de desaceleración, con un mercado inmobiliario que continúa frenando a la economía, lo que resalta la urgencia de una intervención gubernamental para mantener a la vista el objetivo de crecimiento que cada vez es más difícil. El índice de actividad de manufactura se contrajo por cuarto mes consecutivo en agosto, registrando una caída de 49,1 puntos por debajo del consenso de 49,5. Además, China Bank,
uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes del país, mostró sólidas pérdidas en su reporte de resultados el día viernes, siendo la más grande en las últimas 2 décadas, con lo que el sector inmobiliario se observa cada vez más problemático. Incluso el índice privado Caixin, que ha tendido a mostrar resultados más sólidos, dio señales de advertencia que, a pesar de recuperarse hasta 50.4 el mes pasado, después de caer en contracción en julio, el costo de los materiales de producción cayó por primera vez en 5 meses, mientras que los fabricantes redujeron los precios de venta para seguir siendo competitivos. De esta forma, los economistas sugieren que para lograr una estabilización económica, la política fiscal debe volverse mucho más expansiva y menos restrictiva. Esta medida es crucial para contrarrestar los datos económicos más débiles que se han observado. Actualmente, se espera que se anuncien nuevos estímulos en los próximos días, especialmente después de la reciente decisión de aumentar la liquidez en el mercado. Finalmente, pasando a nuestra cuarta y última noticia, observamos los reportes de resultados entregados por Nvidia el día miércoles, en donde se reveló cifras que, aunque robustas, han generado cierta decepción para el mercado. Informó un notable incremento del 122% en sus ingresos en comparación con el mismo trimestre del reporte anterior, superando las previsiones iniciales. No obstante, la tasa de crecimiento sí ha disminuido en comparación con trimestres anteriores, cuando el aumento fluctuaba entre el 200 y 260%. Para el año próximo se prevé una tasa de crecimiento que se estabilice en aproximadamente 70%, lo cual podemos ver ahora en pantalla. También se publicaron las proyecciones para el tercer trimestre de la empresa. Recordar que esta empresa parte su año fiscal en enero, entonces de alguna manera está reportando lo que ya es el 2025, donde los ingresos se estiman aproximadamente de 32.500 millones de dólares, superando las expectativas del consenso de 31.900 millones de dólares, pero quedando por debajo de las proyecciones optimistas de 37.900 millones de dólares, una cifra que la compañía solía superar con relativa facilidad en el pasado. A pesar de alguna de estos resultados sólidos, las acciones de Nvidia cayeron hasta un 8% tras el anuncio. Esta reacción negativa del mercado se debe a que los inversionistas esperaban resultados más contundentes de las fabricantes de semiconductores. La desaceleración en la tasa de crecimiento y la discrepancia con las expectativas más optimistas llevaron una revisión a la baja de las valoraciones de la empresa. Como resultado, se produjo una presión vendedora en el mercado, reflejando un desencanto con el rendimiento actual en comparación con las expectativas previas. A pesar de esto, las acciones de Nvidia han registrado un aumento acumulado de más del 150% a principios de 2024. Bueno, además recalcar que la empresa creció un 150% en EBITDA y un 152% en utilidad. De esta manera, reafirmando lo que decíamos antes, si bien se esperan resultados sólidos de crecimiento para lo que es el próximo año, ya se espera que, por ejemplo, en lo que va a ser el primer cuartil del 2027, el crecimiento ya sea alrededor del 26%. De hecho, en pantalla podemos ver el tamaño de mercado por segmento de negocio, destacando más que nada lo que son game centers en el lado izquierdo, y esto representa las expectativas que se tienen para cada uno de los segmentos de la empresa. Y en el lado derecho podemos ver los ingresos de Nvidia contrastados con lo que son el CAPEX de las demás empresas, dado que de alguna manera Nvidia le vende a empresas como Microsoft, Meta, Amazon, Oracle y Alphabet. Pasando al desempeño de las acciones, vemos que durante la semana, en lo que concierne al IPSA, destaca el buen desempeño de Best Buy, luego un reporte de resultados positivo por sobre las estimaciones de mercado en un 14%, seguido por las empresas Copper Coast y G Verona. Desde un lado negativo, Nvidia retrocedió, como se dijo anteriormente, un 6,82% en la semana, luego que si bien su reporte de resultados fuera positivo, se esperaba aún más por el mercado. En la misma línea, Dollar General Corp también se vio castigado luego de que la compañía informara ganancias y ventas del segundo trimestre peores a lo esperado y redujera su orientación para el 2024. Desde el lado del ICPA, destaca Norte Grande y Oro Blanco, con retornos del 5% positivos en la semana, mientras que desde el lado negativo, CCU muestra retornos negativos del 5,23%, luego que el reporte de resultados mostrara una caída en ventas en lo que son cervezas y bebidas, donde la compañía detalló que se debió al frío del segundo trimestre, lo que llevó a los chilenos a consumir menos de estas bebidas.
Por último, en lo que concierne a los datos económicos a ser publicados esta semana, destacarían, como se dijo hoy lunes, la publicación del índice de actividad económica, el cual ya fue revisado, junto con el índice de actividad manufacturera para la eurozona. De igual forma, el día martes tendremos datos de PMI en Estados Unidos, así como el índice ISM, que mide el cambio en los niveles de producción de un mes a otro, como también decisión de política monetaria por parte del Banco Central en nuestro país. El miércoles se observarán datos de MBA Mortgage Applications, que mide el volumen de solicitudes hipotecadas presentadas semanalmente en Estados Unidos. También se deberá estar atento al dato de JOLTS, que busca medir el número de puestos de trabajo disponibles o vacantes en la economía estadounidense al fin de cada mes. Casi a fin de la semana, el jueves se reporta el cambio del salario nominal, en donde el mes pasado fue 6,8% en nuestro país. En Estados Unidos se publica el S&P Global US Composite PMI, que mide la actividad económica del sector privado de Estados Unidos, abarcando tanto el sector manufacturero como el sector de servicios, en donde se espera un valor de 54,1, mientras que para el específico de servicios lo consensado es de 55. Finalmente, el viernes se tendrán datos relevantes en el plano nacional, esperando un IPC del 0,3%. En la eurozona, la expectativa para el GDP es del 0,6%, en línea con lo visto el mes pasado. Ahora bien, en Estados Unidos se tendrán datos de contrataciones no agrícolas, tasa de desempleo y participación del mercado laboral primordialmente. Recordar la importancia de estos datos para la Fed próxima a un posible recorte de tasas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.